Y compartiremos pantalla. ¿Pueden ver la pizarra virtual, chicos? Sí, ingeniero. Ok. Veamos algunos ejemplos antes de entrar a la parte de fuerzas sobre superficies planas. Veamos este ejemplo que dice. Nos dice el manómetro A, dice, de la figura indica 148.67 kilopascales. Se pide hallar la lectura del manómetro B en kilopascales también, y la altura H en centímetros. Tenemos aire inicialmente presurizado, conectado a un manómetro en U. Aquí tenemos aire. Luego tenemos agua. Aquí está el manómetro A. El cual está conectado a un depósito de mercurio. Y el cual está conectado a un depósito con agua, donde está nuestro manómetro B. La altura de agua sobre el nivel de mercurio, 55 centímetros. Y de 80 centímetros el nivel de mercurio. Aquí hay un aceite
cuyo desnivel es H. Y este aceite tiene 2.7 libra fuerza sobre pulgada cúbica como peso específico. Entonces nos piden la lectura del manómetro B, presión en B y la altura H de este manómetro que está marcando la presurización del aire. Partiremos de este punto, ¿no? Ese nivel de contacto entre agua y mercurio lo llamaremos X, que está a la misma altura que este otro punto que lo vamos a llamar Y. Ahora vamos a tomar, vamos para la ley circuital, punto de contacto de aire con agua, punto 1, punto 2 aquí, con el manómetro en U, y punto 3 en el punto final. Ahora bien, vamos a tener lo siguiente. Como X y Y están en el mismo nivel, la presión en X debe ser igual a la presión en Y. Y además, 1 y 2 pertenecen al mismo gas, que es aire. Entonces, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Vamos a calcular la presión en B. Fíjense. Vamos a partir del punto A. Partiendo del manómetro en A, por la ley circuital, vamos a tener presión en A. Como voy a subir al punto X, menos peso específico del mercurio por la altura de mercurio. Como voy a bajar, como presión en X es igual a presión en Y, ahora voy a bajar hacia el punto B, pero sobre el agua. Entonces, más peso específico del agua, altura de agua, igual a la presión en el punto B. Ahora bien, la altura de mercurio es igual a la altura de agua y es 80 centímetros, ¿no? Lo que es lo mismo a indicar 0.8 metros. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que la presión en A está en 148.67 kilopascales, ¿no? Eso es kilonewton por metro cuadrado. O lo que es lo mismo decir
148.67 por 10 al cubo Newton por metro cuadrado. ¿No? Ahora, peso específico del agua es 10 al cubo kilogramo fuerza por metro cúbico. Pero 1 kilogramo fuerza es 9.81 newtons. Entonces esto equivale a 9.810 newton por metro cúbico. El peso específico del mercurio es igual a 13.6 peso específico del agua, ¿no? Que ya tenemos su valor. Entonces, reemplazando, vamos a tener presión en B es igual a la presión en A, 148.67 por 10 al cubo, newton sobre metro cuadrado, menos peso específico del mercurio, 9.810 por 0,8 por 13.6. Más 9.810 por 0,8, que corresponde al del agua. ¿Cuánto le sale eso, chicos, por favor? Las calculadoras, chicos. $49,785,2. 49.785,2. 785,2. Esto está en unidades de Newton por metro cuadrado. Como nos pide en kilopascales, la presión en B es 49.785,2 kilopascales. Listo, ahí ya tenemos la presión en B. Ahora, para la altura H, vamos a partir de lo siguiente. Partiendo del punto B o del manómetro B, ¿sí? Y voy a empezar por B. Vamos a subir hasta el punto 1, de 1 a 2 y de 2 a 3, ¿no? Por la ley circuital. Vamos a tener entonces presión en el punto B. Como estoy subiendo, ley circuital de la manometría, menos. Sobre el agua estamos subiendo. Gama de agua. Altura total de agua. Perdón.
Esto es igual a la presión en 1, pero es igual también a la presión en 2. Entonces, vamos a aplicar de manera completa. Presión en B menos gamma de agua, altura total de agua. Presión en 1 es igual a presión en 2 porque es el mismo gas. Y sigo subiendo. Y como estoy subiendo, entonces es menos el peso específico del aceite por la diferencia de altura o de nivel de 2 a 3, que es H, ¿no? Y es igual a la presión en 3, pero que nuestra presión en 3 sabemos que es la presión atmosférica. Como presión en B es absoluta, eso es presión manométrica de B más presión atmosférica, menos gamma de agua, H total, menos gamma de ese aceite H, igual a presión atmosférica, por lo que la presión atmosférica no toma incidencia en nuestro resultado. Entonces, de aquí despejamos H, que es nuestra incógnita. H va a ser igual 1 sobre el peso específico del aceite, la presión manométrica de B, menos gamma de agua, altura total de agua. Esto significaría tener, antes de reemplazar, llevaremos a las mismas unidades porque no olvidemos que el peso específico del aceite nos lo han dado en libra fuerza por pulgada cúbica. Entonces, previamente, vamos a tener gamma es 2.7 libra fuerza por pulgada cúbica. Una pulgada es 2.54 centímetros. Entonces, pulgada cúbica elevamos al cubo, ¿no? Por 1 kilogramo fuerza contiene a 2.105 libras fuerza. Y ya sabemos que 1 kilogramo fuerza es 9.81 newtons. Entonces, nuestro peso específico del aceite, ¿a cuánto equivale eso, chicos? $2.7 por 9.81 sobre 2.54 al cubo por 2.205. Ingeniero, pero no lo tenemos que llevar a metro cúbico. Nos pide la altura en centímetros, por eso lo estoy dejando en centímetros. ¿Cuánto le sale ese gamma? ¿Cuánto le sale, chicos? 0,73. 0,73. ¿No? En este caso está en Newton por centímetro cúbico, ¿verdad? Ahora, Sí, ingeniero. vamos a reemplazar en nuestra ecuación. H es 1 sobre 0,73. La presión en B
49.785.2. Vamos a trabajar con eso. Lo usaremos para poder hacer un poco ahí de factores de conversión. H es 1 sobre 0.73. 49.785.2 Newton por metro cuadrado. Esa era nuestra presión. Necesitamos convertirla en centímetro cuadrado. 1 metro, 10 al cuadrado centímetros. 11 al cuadrado nos va a permitir generar centímetro cuadrado. Entonces, metro cuadrado nos va a quedar Newton por centímetro cuadrado. Menos gamma del agua. El gamma del agua podemos utilizar lo que ya hemos visto, ¿no? Gamma del agua, 9.810 Newton por metro cúbico. 9.810 Newton por metro cúbico. Y si voy a transformar este Newton metro cúbico a centímetro cúbico, tendré que dividir entre 10 a la sexta. Y ahí nos quedaría en centímetro cúbico. Por la altura total, y nuestra altura total en centímetros sería 55 más 85, que sería 135 centímetros. Listo, con eso ya tenemos nuestra altura en centímetros. ¿Cuánto les sale eso, chicos? Cinco centímetros. 5 exacto. 5,006. Ya. Centímetros. Listo. Esa es la altura del aceite que sube en ese manómetro en U para medir la presurización del aire. ¿Alguna duda hasta ahí? Ingeniero, y entonces el inciso A que hemos hecho, hemos hallado solo la presión manométrica y no la presión B. Claro, en realidad lo que hemos hallado, ¿qué es lo que nos pide? Hallar la lectura del manómetro B. Hemos hallado la lectura del manómetro B, porque aquí debería de ser presión atmosférica en A y aquí presión atmosférica en B, ¿no? Pero como estas se simplifican directamente, hemos tomado las manométricas, porque la lectura del A era manómetra, es decir, la lectura manométrica no era absoluta. Ah, ya está bien, ingeniero, gracias. No hay problema. Dije una duda. ¿Alguna duda más? Sí, Si a esa presión manométrica nos piden, digamos, la presión absoluta de B, tendríamos que sumarle la presión atmosférica más a esa presión manométrica de B, ¿no? sí, necesariamente. Si nos pidiera la presión absoluta en cualquier punto, a la manométrica hay que adicionarle la atmosférica, que en este caso es 1.03 atmósferas, ¿no? O lo que equivale en las unidades que tengamos. Gracias, Inge. Porque
Bien, a ver. Tal vez este problemita que han visto un poco tal vez en química. A ver, nos dice el manómetro inclinado mostrado en la figura tiene un depósito con un diámetro de 90 milímetros y un tubo medidor con diámetro 6 milímetros. El fluido manométrico dice es un aceite con S igual a 0,85. La longitud del tubo medidor es 0,6 metros. Si el ángulo mide 30 grados, nos piden determinar la presión máxima en kilogramo fuerza por centímetro cuadrado que puede medirse con este manómetro. La figura sería así más o menos. Tenemos un depósito. Esta es la glotita. Este es el diámetro del depósito. A partir de aquí se mide L.
hasta un nivel. Es el diámetro del tubo medidor. Y tenemos ahí nuestro aceite, ¿no? Listo. Este es un aceite que está hasta la parte superior de arriba. Que nos pide la máxima presión que se puede medir con ese manómetro. Dice. Tenemos un punto de interfase, 1. Este punto 1 va a estar al mismo nivel que 2. Y este punto 3. Ahora bien, obviamente, presión en 1 igual a presión en 2 porque están al mismo nivel. Entonces, si aplicamos ley circuital, la presión absoluta en 1. Como voy a subir, aquí hay una altura H menos gamma del aceite, altura H del aceite, es igual a la presión en 3, que es presión atmosférica. Entonces, presión manométrica más presión atmosférica menos gamma por H igual a presión atmosférica. Por lo que aquí esto se va a hacer 0 y la máxima presión manométrica va a estar dado por gamma H. Ahora, H está en función de este triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, pero seno de tita es H sobre L. Seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Exacto. Como tenemos L y H y tita, entonces no hay problema. De ahí H es L por el seno de tita. Entonces, la presión manométrica va a ser igual. Peso específico del aceite. S es el peso específico relativo por el del agua por la altura que es L seno de tita. Entonces, 0,85, L es 0,6, tita 30 grados.
0,85, L 0,6, seno de 30 grados. L está en metros, ¿no? 0,6 metros. Entonces vamos a utilizar peso específico gamma. Puede ser en kilogramo fuerza o puede ser, en este caso nos piden que determinemos en kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Entonces puedo utilizar 10 a la menos 3 kilogramo fuerza por centímetro cúbico, ¿no? El gamma. Pondremos en metros y luego cambiamos, no hay mucho problema. Cambiaremos el valor de nuestro 6 aquí. 0,85, que es peso específico relativo. L, que está en 6,06 metros, ¿no? Por 10, un metro, 100 centímetros, 60 centímetros, entonces sería. Por 60, por el seno de 30. Y peso específico, que es 10 a la menos 3 kilogramo fuerza por centímetro cúbico, que con el centímetro de aquí nos va a quedar en kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. ¿Cuánto les sale eso, chicos? $0,025. 0,025 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Ahora, obviamente, ¿cuándo va a ser máximo el valor de la presión manométrica? Cuando en lugar de tener un tubo inclinado lo tenga dirigido hacia arriba, ¿no? Es decir, el ángulo sea 90 grados porque el seno de 90 es 1. Pero eso ya estamos hablando de un manómetro en U. Como nos dan un ángulo, esta es la máxima presión que podemos colocar a esos 30 grados o que puede medir a esos 30 grados. No ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Es decir, los diámetros D y D minúscula, el diámetro del tubo y el diámetro del recipiente no inciden en el problema. O sea que esos datos son innecesarios si ustedes quieren. No se utilizan en la solución. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? No, ingeniero, todo claro. Ok. Entonces ya podemos ir al siguiente punto. ¿Qué son las fuerzas sobre superficies planas? Vamos a tomar lo siguiente. Vamos a decir sea un elemento de fluido que lo vamos a tomar en un espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces,
a ese elemento, vamos a tomar un pequeño diferencial de área. Que hemos dicho que puede tener un vector. Este es el vector diferencial de área normal, ¿no? Esta es un área A, sobre la cual está un fluido. Un elemento de fluido de peso específico gamma y que obviamente ejerce una presión P sub 0. Entonces, sabemos, ¿no?, que la presión es igual a P sub 0 más peso específico por altura. Ahora bien, obviamente aquí hay actuando un diferencial de fuerza, ¿no?, que por el sentido que estamos tomando va a ser negativo. Es decir, diferencial de fuerza va a ser igual a menos presión por diferencial de área. Si reemplazamos la presión, diferencial de fuerza va a ser igual a menos P sub 0 más gamma por H, diferencial de área. Si solo consideramos al fluido, es decir, el efecto del peso del fluido, la presión hidráulica, si ustedes quieren, entonces diferencial de fuerza es menos gamma por H, diferencial de área. A esta altura H, con respecto a nuestro índice de referencias, lo voy a llamar que tiene una altura Z0. Es decir, diferencial de fuerza es menos gamma Z0, diferencial de área. Entonces, integrando, la fuerza es igual a menos peso específico Z0, la integral a través de toda el área del diferencial de área, ¿no? Lo que quiere decir que en módulo o en magnitud, la fuerza es igual al peso específico del fluido, la altura de fluido y el área sobre el cual se está ejerciendo la fuerza. Esa sería la fuerza que se ejerce sobre esa superficie plana. Pero necesitamos saber dónde se ubica esa fuerza. Es decir, dónde está ubicada esa fuerza. Para ello vamos a hacer básicamente un pequeño diagrama de la siguiente manera. Vamos a hacer que esta es el área plana. Este es el área.
esta fuerza F tiene que ubicarse en una determinada posición. Esa es la fuerza F. La ubicación de la fuerza ejercida por el fluido sobre la superficie A se denomina centro de presiones. Que lo simbolizamos como C punto, CP punto. Es decir, aquí está nuestro centro de presiones. Ahora, si lo estamos poniendo en un sistema cartesiano, ¿no ve? Con referencia a un sistema cartesiano, X y Z, resulta que obviamente con respecto al origen, este va a tener un vector de posición, R, que lo voy a llamar vector de posición del centro de presiones, R sub P. Entonces, lo que sucede es que el vector de posición del centro de presiones es X de presiones según la dirección Y de presiones según la dirección J. X de presiones, Y de presiones. Y sub P, X de P. La localización del centro de presiones la determinamos por equilibrio. Es decir, el momento de la fuerza resultante debe ser igual a la sumatoria de todos los diferenciales de momentum de las fuerzas Fi. Es decir, radio vector de posición vectorialmente fuerza F igual a la integral a través del área del radio vector de posición de la fuerza I por su diferencial de fuerza. Entonces, esto equivale a decir X de presiones según el versor Y de presiones según el versor J, vectorialmente menos gamma Z0 área según el versor K debe ser igual a la integral a través del área de X según el versor Y según el versor J, vectorialmente menos gamma Z0 diferencial de área según el versor K.
Realizando entonces vamos a tener, ¿no? Un segundo, por favor. Ahora sí. Entonces vamos a tener gamma 0 área. Podemos extraer gamma 0, gamma z sub 0. Y vamos a tener A por X de presiones. Ahora I vectorialmente K es J. Y en el otro lado A menos A. Y de presiones. Y J vectorialmente K es I menos I. Bueno. En el otro lado igual. Gamma Z sub 0. Y vamos a tener la integral a través del área de X diferencial del área en J menos la integral a través del área de Y diferencial de área según I. Entonces, simplificando el gamma Z0, llegamos a que, igualando componentes, llegamos a que el A por el X de presiones es igual a la integral a través del área de X diferencial de área, de donde X de presiones es integral a través de área de X diferencial de área sobre el área. Y esta es la definición del X del centro de gravedad, ¿no? De la misma manera, AY de presiones, integral de A, Y diferencial de área, y el Y de presiones es integral a través del área de Y diferencial de área sobre área. Lo que equivale a decir que esto es la coordenada Y del centro de gravedad. Entonces,
lo que tenemos es que el centro de presiones coincide con el centro de gravedad cuando la superficie es plana horizontal. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Entonces, lo que hacemos básicamente es hacer algo muy simple, ¿no? Calculamos la fuerza del nivel de fluido sobre la superficie debido a la columna de fluido y obviamente lo que tenemos que hallar es, dependiendo de la superficie, su centro de gravedad. Veamos un ejemplo. Nos dicen una placa semicircular descansa en el fondo de un tanque. Que contiene agua. Para los datos de la figura, determinar la tensión normal de contacto entre la placa y la base del recipiente. La altura de agua dice que es 2 metros. Radio es 50 centímetros de la placa semicircular. Y veamos la figura. Es la placa semicircular que está en la base. Está agua en una altura H de 2 metros. ¿Sí? La descripción de la placa nos dice que es semicircular, que tiene un radio R. Sabemos la posición del centro de gravedad de una semicircunferencia. No hay mucho problema. ¿Cuáles son las fuerzas que se presentan en este caso? Vamos a poner YZ, XZ. Y vamos a poner nuestra plaquita aquí. ¿Sí? Ahora, en el centro de presiones o en el centro de gravedad, esto está libre a la atmósfera. Va a existir la fuerza de la presión atmosférica. Entonces, va a venir la fuerza de la presión atmosférica y coincidentemente en el mismo punto
lo pondré con negro. La fuerza debido al fluido, que en este caso es el agua. Ahora, como esto está apoyado sobre la base del recipiente, hay una tensión normal, ¿no?, de contacto. ¿Sí? Esta tensión normal de contacto, que la vamos a llamar sigma de contacto. Y obviamente va a haber una resultante, que va a ser la fuerza debido al esfuerzo de contacto. Entonces, por equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Eso quiere decir la fuerza debido a la tensión de contacto menos la fuerza debido a la presión atmosférica y menos la fuerza debido al fluido debe ser igual a 0. Entonces, la fuerza debido a la tensión de contacto es igual a la fuerza debido a la presión atmosférica más la fuerza debido al fluido. La fuerza debido a la presión atmosférica no es nada más que presión atmosférica por área, ¿no?, ya que la presión está determinada de esa manera. Ahora bien, el área es pi radio al cuadrado dividido entre 2 porque es una semicircunferencia. Entonces, esto sería presión atmosférica pi radio al cuadrado dividido entre 2. La fuerza debido al fluido es gamma Z0 por el área sobre el cual está ejerciéndose. En este caso, gamma, la altura h de fluido y el área, que también es pi radio al cuadrado medios. En este caso, gamma del agua, no olvidemos. Ahora bien, reemplazando, vamos a tener que la fuerza debido al esfuerzo de contacto es presión atmosférica pi radio al cuadrado medios más gamma 0 h pi radio al cuadrado medios. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Va a ser pi radio al cuadrado medios presión atmosférica más gamma 0h. Pero sabemos que tensión de contacto va a ser en este caso igual, ¿no?, fuerza es presión por área. Entonces, tensión, para la tensión normal de contacto, vamos a tener que la tensión normal de contacto es igual a la fuerza de la tensión normal de contacto por el área. Por lo tanto, esto es pi radio al cuadrado medios. Entonces, multiplicando por pi radio al cuadrado medios, esto aquí vamos a tener en realidad que es sigma de C
pi radio al cuadrado medios, esto es por la fuerza de contacto, mil disculpas. Aquí estamos haciendo mal. Fuerza de la tensión normal de contacto es el esfuerzo normal de contacto por el área, ¿no? Entonces, esfuerzo normal de contacto por pi radio al cuadrado medios. Entonces, esfuerzo normal de contacto pi radio al cuadrado medios por pi radio al cuadrado medios, presión atmosférica más gamma 0 por h. En este caso, todo lo que es la expresión del área se simplifica y nos queda que el esfuerzo de contacto es presión atmosférica más gamma 0 por h. En nuestro caso, 1.03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es la presión atmosférica, más 10 a la menos 3 kilogramos fuerza por centímetro cúbico, y la altura, que es 2 metros, que podemos colocar en 200 centímetros, de tal manera que esto nos va a dar, si no me equivoco, 1.23 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esa es la tensión normal de contacto entre la superficie de esa pequeña placa circular en el fondo de ese recipiente que contiene agua. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, ingeniero. Ok. Entonces, cuando la superficie es plana, horizontal no es mucho problema. Bien, por hoy quedaremos ahí. El día de mañana continuamos con un ejemplo más. Hacemos ya las fuerzas sobre superficies inclinadas y hacemos algunos ejemplos con respecto a esta parte. Bien. Lamentablemente solamente han asistido 6. Voy a detener la grabación.